Estimados clientes, les saluda Esteban Donoso, este 1 de febrero de 2024, luego de que por encargo suyo y por recomendación nuestra hemos presentado todas las solicitudes que llegaron a tiempo a nosotros ante el Ministerio de Justicia, quedando ustedes ya protegidos de cualquier cambio futuro que pueda haber y que ponga normas más estrictas, como por ejemplo la pretendida norma de 3 años de residencia. Eso para ustedes ya de hecho, no será una posibilidad. Esa es la primera gran noticia. Este video lo estamos pasando junto con 4 mensajes. En uno explicamos pues que la comunicación nuestra siempre es a fondo y profunda para evitar noticias falsas, para que estén informados si es que quieren estarlo, por supuesto. Siempre habrá dudas y estamos a las órdenes para contestar todas de ellas. Y habrá quienes simplemente nos digan qué debemos hacer. Ya les hemos dicho, ya hemos presentado pues su solicitud y están bien, pero para quienes quieran estar profundamente informados, pues siempre estos videos, estos textos ayudan para comprender lo que pasó, que es lo que ahora vamos a ver, también incluso mostrando los documentos que motivan nuestras conclusiones, documentos legales. Es parte de lo que tenemos que exhibir. Eh, Siguiendo el guión que tengo aquí escrito, les hemos comentado también qué esperar respecto al Ministerio de Justicia, varios correos. Ahora con esta plataforma que ellos tienen, pues van notificándolo cada pasito y está muy bien, nada de qué preocuparse para ustedes. Si es que hay algo puntual, se les comunica individualmente que requeriramos de ustedes. Respecto, también recibirán correos que pueden ser nuestros de lo que logremos extraer de la plataforma que ya estaba en vigencia antes, donde uno puede verificar el estado de su proceso. Nosotros tenemos un sistema de scrapping y veremos el estado en el que está su proceso y pues ahí lo daremos a ver a través de un correo. Respecto de la SIL, este esquema de comunicación respecto de la vía genealógica que les cabe, cuándo aplicar este esquema de aplicación inteligente para evitar que puedan haber dobles costos que pretende cobrar la SIL en el caso de que haya cambios de vías, y es mejor ir viendo cómo avanza su vía respecto de otros trámites de otros clientes que comparten una vía genealógica con ustedes. Y finalmente, nuestra recomendación puntual, más allá del el texto que explica por qué nuestra recomendación ahora es no hacer esfuerzos para viajar. El tema de viajes está seguramente pausado, y de hecho está pausada la recomendación de que lo hagan ya, pero si están viajando a Europa, sí, por favor, déjenlo saber a nuestro equipo y les guiaremos cómo podrían hacer un viaje que eventualmente podría ser requerido. Ahora, como están las cosas, y pasaremos al análisis de lo mismo, no es esa nuestra recomendación. Sí, el de ser parte de la cooperativa de ANUSIM, por las razones que ahí se expresan. Si es que quieren saber a profundidad más de la cooperativa de ANUSIM y por qué es útil para su trámite, nos lo dejan saber. Tenemos un texto preparado también para aquello, pero puntualmente queríamos entrar a la materia. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles primero esta sentencia de 12 de diciembre, que ya a los que vienen con nosotros desde antes de aquello les pudimos exhibir. Esta es una sentencia del Tribunal Administrativo y Fiscal de Porto, que es de 12 de diciembre, que conoce de un caso de un israelí que presentó su solicitud, como ustedes, con un régimen post un reglamento o la vigencia de ese reglamento, que era después del 1 de septiembre de 2022. Por estar en la situación en que estaba, pidió que se tramite de urgencia su pedido. Se le negó porque no cumplía con los requisitos que establecía ese reglamento y apeló a este tribunal, y este tribunal dijo, y vamos a la parte final, la parte resolutiva, dijo que es inconstitucional la aplicación de ese reglamento, que exigía titularidad transmitida mortis causa de derechos reales sobre inmuebles, es decir, heredar un inmueble. Ese era el primero de los requisitos, o heredar derechos en cooperativas en Portugal. Esta coma
Algunos dicen hace que los derechos de cooperativas no deben ser heredados. Es solo una interpretación, por eso es una de las razones por las cuales les pedimos que sean y recomendamos y es parte de nuestro proceso que sean parte de la cooperativa NUSIM que hemos creado en Portugal. No decimos que este va a ser el requisito que les haga cumplir con ese reglamento en caso de que se necesite cumplir, pero hay otras razones que si es que la necesitan saber, principalmente para que los viajes, que es la razón que nosotros, o el requisito que nosotros les invitamos a cumplir, que es el requisito más fuerte que se puede cumplir, que son viajes a lo largo de la vida, 2 viajes con las consideraciones que nosotros les comentamos deberían tener esos viajes, que es justamente amparados bajo el esquema cultural que da justamente esta cooperativa que hemos creado en Portugal, la cooperativa ANUSIM. Esas son las 2 razones por las cuales les invitamos aún a ser parte de la cooperativa ANUSIM para estar preparados en caso de que estos requisitos sí sean exigibles. Pero esta sentencia declaró en ese caso en concreto, y esa es la parte que debe estar claro para ustedes, esta inconstitucionalidad declarada por esta sentencia es aplicable solo para ese caso y no para todos los demás. Claro que si es que hay otros procesos que sean negados por la aplicación de ese mismo reglamento, muy probablemente este mismo tribunal va a decidir de la misma manera. Pero este tribunal hay que conocerlo, tiene 2 salas y podría ser que la otra sala tenga otro entendimiento y ya sea que tengan las 2 salas del mismo entendimiento o de entendimientos diversos, si es que se van acumulando los casos que resuelvan igual o distintos y las 2 salas resuelven de manera distinta, o otras salas en otros procesos, porque nosotros aplicamos donde es más rápido el proceso, las oficinas de Porto del Ministerio de Justicia. En realidad aplicamos en línea y ellos nos derivan a esas oficinas y seguramente será en Porto donde se presenten estos casos, no solo nuestros, sino de todo el mundo, pero decía si es que hay fallos divergentes de las 2 salas o si es que siguen las 2 salas fallando en un mismo sentido, porque el Ministerio de Justicia sigue requiriendo estos requisitos. Otra posibilidad es que deje de hacerlos y no sean tosudos, pero si siguen tosudos requiriendo estos requisitos de viajes a lo largo de la vida a Portugal, pues esto es factible que termine en la Corte Constitucional, quien termine por decidir si es que caben o no la aplicación de esos requisitos por reglamento. Hay que considerar que ese reglamento es un decreto ley delegado. Es decir, es un reglamento, sí, emitido por el Poder Ejecutivo, pero con una jerarquía aún superior a cualquier reglamento, y esto por mandato propio de la Ley de Nacionalidad en Portugal. Entonces, no es algo absolutamente saldado, pero es una excelente noticia esta decisión del tribunal. Ante esta excelente noticia que fue esta decisión de ese tribunal, se apuró la Asamblea, y este es el diario de la Asamblea, no el diario de la República, el diario, perdón, el diario sí de la República, este es del diario de la Asamblea de la República, donde se publican los proyectos de ley publicados por la Asamblea, es decir, aprobados por la Asamblea. Se apuró, decía la Asamblea, para aprobar este decreto, se les llama, cuando todavía no llega a ser ley, que contiene la alteración de la ley de nacionalidades. ¿Para qué? Se asustó, decía la Asamblea, con esa resolución previa y dijo, pretende este tribunal decir que esos requisitos tienen que estar establecidos en la ley para que sean aplicables, pues pongámoslos en la ley. Y finalmente eso es lo que hicieron. Además de eso, ya les explicamos más adelante, en el artículo 6, en el numeral 7, la descendencia de judíos sefarditas estableció un solo requisito adicional que entrará en vigor, y ya vamos a ver más adelante, el primer día del mes siguiente a su publicación. Esto aún no ha sido publicado. Y dice como requisito, ya no solo el requisito que veíamos antes, que imperaba, sino un requisito nuevo y mucho más fuerte que cerraría el proceso. Nosotros estamos protegidos porque hemos presentado antes de que esto se convierta en ley, y a los que quieran presentar ahora, si presentamos antes de que esto se convierta en ley, pues estaremos a salvo de estos requisitos, de este requisito en puntual, que es residencia legalmente en el territorio portugués por un periodo de por lo menos 3 años, es decir, cerrar el asunto. Hay que recordar que en Portugal, si uno reside legalmente 5 años, puede obtener la nacionalidad. Aquí te dan el beneficio de que sean solo 3, pero en definitiva, para quienes residimos en Ecuador, por ejemplo, es cerrar el proceso. Entonces, esto quieren elevarlo a ley y poner un fin al proceso. Pero no solo decíamos
aquello. Y aquí, entre paréntesis, también quieren poner una comisión, esto es algo que ya sucede en la práctica, una comisión que revise el trabajo de la SIL. En la práctica ya hay el Ministerio de Justicia está encima de la SIL, por eso la SIL está cada vez más lenta, aun cuando ya comenzamos a ver que comienzan a fluir, porque ya hay acuerdos entre la SIL y el Ministerio de Justicia de qué es lo que requieren, nosotros ya lo sabemos y estamos cumpliendo con esos requisitos permanentemente, y por eso es nuestro esquema de aplicación, y esto entre paréntesis referido a la SIL, nuestro esquema de aplicación inteligente, que hace que veamos cómo avanzan procesos similares al suyo de vías genealógicas para aplicar cuando sea pertinente aplicar para evitar dobles pagos, como le decíamos a la SIL. Este sería una buena cosa si es que llega a pasar de esta ley que aún no ha pasado. Y que muy probablemente no pase en algún tiempo. Ya vamos a entrar al último a analizar cuándo podría pues pasar o no esta ley. Pero es entre paréntesis decir también que hay muchos clientes nuestros que ya tienen la nacionalidad y que esto les hubiera sido bueno, la recolección de datos biométricos, porque tienen ya la nacionalidad, pero todavía no les dan los pasaportes porque querían introducir esta reforma de recolección de datos biométricos previo a la emisión de los pasaportes. Esto se ha quedado truncado por ahora. Es una mala noticia para esos clientes nuestros que ya están con la nacionalidad, pero aún no con el pasaporte. De alguna manera esperamos que esto se resuelva por reglamento y no esperemos no esperen a que la ley esté ya expedida, porque puede pasar mucho tiempo para que comiencen nuevamente a emitir los pasaportes, como ya algunos clientes nuestros también. Y decía finalmente, este es el artículo más polémico que tiene este decreto. Por ahora todavía no es ley, que pasó aprobado el 5 de enero de 2024, publicado en este diario de la función legislativa el 12 de enero de 2024, y que establece un régimen para los pedidos pendientes. ¿Pendientes cuándo? Y esa es la gran interrogante, más que interrogante, ese es el tema central de análisis. Pendientes una vez que esto se convierte en ley. Esto todavía no es ley. ¿Cuándo será ley? Pudo haber sido ley el 1 de enero ya, el 1 de febrero, perdón, ya, si es que el presidente no vetaba. Y por eso esta urgencia que tuvimos de presentar sus aplicaciones antes y estar a salvo. Ya todos aquellos que hayan presentado están a salvo. Pase lo que pase, ya vamos a ver que todavía está acechando la posible vigencia de esta ley, pero esta ley aún no es vigente. Pero si se convierte en vigente esta ley, y aquí vale la pena verlo, la entrada en vigor de esta ley será en el primer día del mes siguiente a su publicación. Es decir, si publicaban en enero, el 1 de febrero comenzaba a aplicar para todos estos requisitos de acá. La residencia de 3 años en Portugal. Ese era el requisito para todos. Pero para ustedes, pedidos pendientes que se hayan presentado desde el 1 de septiembre de 2022 en adelante, incluso en enero, todos ellos les iban a poner estos requisitos que estaban en el reglamento. El primero que lo vimos en el reglamento y el segundo que lo vimos en el reglamento que se declaró inconstitucional. Son los mismos requisitos que vemos que le declaró inconstitucional ese tribunal según la disposición que habíamos visto antes. Esos mismos requisitos les ponen para trámites aún pendientes y añaden uno más. Este tema es el que motivó, por ser claramente retroactivo, el veto. Se le dice veto coloquialmente, es el primer paso para que se dé un veto por constitucionalidad. Ya lo vamos a explicar a detalle. Pero en definitiva, al ver esto, el presidente de Portugal, que es además un constitucionalista, que no empezó en el Partido Socialista, pero ahora es el presidente en un régimen político apegado al Partido Socialista, que está por terminar, al menos la asamblea ya se ha disuelto. Él, como presidente, es el único en funciones aún. Es una figura, para que nuestros amigos ecuatorianos lo entiendan, similar quizás a lo que fue el doctor Julio César Trujillo, un constitucionalista famoso. Entonces, al ver esto, este constitucionalista famoso dijo: esto no puede pasar, y vetó, porque esto pretende que sus trámites que ingresaron antes del 1 de septiembre, del 1 de enero, pues se les aplique estos requisitos que están en el reglamento, y quería elevarlos retroactivamente a la ley.
nosotros le dijimos a Marcelo Rebelo, que es este presidente, el presidente de Portugal, que una inconstitucionalidad no cubre la otra. No solo nosotros, lo hicimos en Twitter, tuvo cierta repercusión con la cooperativa NUSIM, otra de las razones para ser parte de la cooperativa NUSIM, sino otras personas también elevaron esta petición con firmas a través del Internet. Esto se recogió incluso en la prensa y vale la pena mencionarlo porque pues estamos finalmente orgullosos del trabajo público que hicimos también con esta cooperativa NUSIM. Y ahí esta petición que se hizo a Marcelo Rebelo lo recogió la prensa. Y decíamos, pues, querían con esta pretendida ley, decreto, es decir, todavía no una ley, elevar a ley estos requisitos. Nosotros impulsamos que, bueno, y él solo lo hizo, pues es, como les decía, una figura pública sin duda relevante y que piensa por sí mismo, pero finalmente estamos frente al decreto. Disculpen un segundo. Esta es la carta que el presidente de la República, Marcelo Rebelo, el día 26, si bien está fechada día 22, ya vamos a ver al último, pero fue el día 26, lo podemos ver acá en la comunicación que hace la Presidencia de la República, el día 26, el viernes pasado. Lo comunicamos ahora, pues teníamos que terminar con su encargo de subir todos los documentos a la plataforma del Ministerio de Justicia. El día 26 presenta la solicitud que luego es recibida también el día 26 por la Corte Constitucional. Y finalmente, pues, el presidente de la República se dirige al Tribunal Constitucional y plantea la existencia de una posible inconstitucionalidad. Pero vale la pena decir que esto no está garantizado. Y el propio presidente, que es este constitucionalista, hace una distinción que ya ha abordado en otros procesos la Corte Constitucional Portuguesa respecto a la retroactividad y la retrospección, que son dos criterios distintos. ¿Qué quiere decir retroactividad y en qué difiere de ser retrospectiva? Es retroactiva cuando ataca a un derecho que ya ha sido concedido y ya está garantizado y consolidado. Y es retrospectiva cuando ese derecho no está aún consolidado. Entonces, él, haciendo alusión a este decreto de 18 de marzo y a la decisión del Tribunal de Porto, la que habíamos visto hace un momento, él eleva esta consulta y dice que hay una angustia y el derecho a la vida, incluso de por medio, porque hay israelíes que están accediendo a este beneficio y al acceder a este beneficio son liberados por Hamás. Y dice que el legislador quiso sanar retrospectivamente o retroactivamente, y él pone la duda más arriba como habíamos visto, estos procesos y dice que están en curso en los tribunales. Entonces, bien podría, estirando la norma, la Corte Constitucional decir, ok, para quienes hayan sido negados ya sus solicitudes, enfocándose más en la gente que necesita de este derecho para ser liberado de Hamás en Gaza, para esos que ya han sido negados y que su derecho ya está siendo ejercido en los tribunales, sería retroactivo el cambio. Pero para nosotros, que todavía no hemos sido negados porque no nos tramitan con urgencia, solo aquellos que están en Israel por ahora están tramitando con urgencia. Dicho sea de paso, pediremos a través de la cooperativa, cuando ojalá termine y pronto la guerra en Gaza, que no atiendan o que atiendan a los ecuatorianos preferentemente como ahora están atendiendo a los israelitas por los motivos que son de conocimiento público, están dándose en Ecuador, que ha definido el propio presidente como una guerra interna. Por ahora hemos intentado y nos han dicho que solo darán esta preferencia a las personas de Israel. Y entonces, si es que el tribunal hace ese análisis y solo aquellos que fueron ya negados, que son israelitas, porque ellos son los únicos que están tramitándose así de rápido para que ya hayan sido negados y que hayan planteado una apelación
ante los tribunales, como fue el caso como fue este caso en que este israelita fue negado su derecho porque no cumplía con estos requisitos y apeló, y esa apelación fue en donde se declaró la inconstitucionalidad. Pues finalmente, como hace esta distinción el presidente de la República, es probable que la Corte Constitucional diga: es retroactivo para esos casos, pero es retrospectivo para los otros casos, como personas de Ecuador u otras latitudes que aún no han tenido pues esa decisión aún y no tienen un tema respecto a su liberación y la propia supervivencia y el derecho de la vida vinculado a esa solicitud. Entonces, en definitiva, eh, si bien sería un estirar el argumento, decir que esa norma no es retroactiva, podrían hacerlo. Entonces, ante esta duda de que el Tribunal Constitucional finalmente diga la norma no es retroactiva, sino retrospectiva, y si es que dice eso, no entienda como inconstitucional la norma que pretende pasar la Asamblea, pues devuelva el texto tal cual fue aprobado, sin objeción por parte de la Corte por inconstitucionalidad al presidente, en cuyo caso tendrá que mandarlo a publicar inmediatamente. Y ese es el gran miedo que hay ahora para las personas que aún no han aplicado. Para ustedes no, porque ya están adentro y esa es la gran ventaja, y por eso nuestra recomendación la entendemos correcta, de haber presentado antes del 31 y haberlo presentado ya, porque si es que vuelve el presidente sin una consideración de inconstitucionalidad de parte de la Corte, según el criterio que ahora estamos expresando, el presidente tiene que mandarlo inmediatamente a publicar. Y si se manda a publicar, veíamos que entrará en vigor el primer día del mes siguiente. Y si es que entra en vigor el primer día del mes siguiente, si esto pasa dentro de los 25 días, es extraño que así suceda, pero por la urgencia que involucra este asunto, por estar de por medio la vida de gente en Gaza, podría suceder. Y si cumple la Corte en 25 días, desde el 26 de enero hasta el 20 de febrero, y decide que no hay una inconstitucionalidad, pues en ese mismo instante el presidente tendrá que remitirlo a publicación. Y si se publica el 21, por poner un ejemplo, podría la Corte incluso fallar antes o fallar un poco después, o fallar ya en el mes de marzo, o dirimir este asunto en el mes de abril. Cuando sea que la Corte determine que no hay una inconstitucionalidad, regresa al escritorio del presidente, y el presidente tiene que poner, no tiene otra opción, poner el ejecútese y publicarse. Y si se publica, por ejemplo, el 21 de febrero, para seguir el ejemplo del que hablábamos antes, entrará en vigor la norma que veíamos también y que establece que caben a este proceso un solo requisito, que es lo que pretenden, eso todavía no existe, que es la residencia durante 3 años en Portugal, quedando todas las personas que puedan hacer este proceso en términos prácticos fuera. Ese es el gran miedo y esa es la razón por la cual nosotros seguimos recomendando a todos quienes no han aplicado aún aplicar, y por eso estamos contentos con quienes ya hemos aplicado, haber aplicado, porque en base ahí sí, al principio de irretroactividad, las normas que le caben son las que están vigentes antes de que se establezca esa ley. Lo que sí puede pasar en ese caso es que no les quepa el requisito de a quienes hayan aplicado antes de la vigencia de la ley, no les quepa el requisito de 3 años, como pretendía la norma que quieren publicar, sino que les quepa el régimen de transición de los pedidos pendientes, es decir, titularidad mortis causa de derechos sobre inmuebles, cosa que no vamos a conseguir nunca. Puede ser que también le interpreten como que los derechos sobre sociedades comerciales o cooperativas deba ser heredado, también imposible de cumplir. En caso de que no sea esa la interpretación, porque interpreten que mortis causa solo está referida a los bienes inmuebles, pues qué mejor, tendremos la afiliación a la cooperativa, pero que les quepa los viajes
regulares a lo largo de la vida a Portugal. Estos 2 viajes que nosotros recomendamos, hacerlo al amparo de la cooperativa de la cual van a ser miembros, para que se puede demostrar la relación efectiva y duradera con Portugal, y ese sea el régimen que les quepa. Es muy probable que esto de que se aplique la retroactividad sea retrospectiva, sea lo que decida la Corte Constitucional, en cuyo caso tendremos que cumplir sí o sí con esos requisitos. Por ahora parece ser que esto sería estirar la norma, pero lo que sí sabemos es que, al menos a ustedes, si es que esto llega a pasar de la forma que yo relataba, que no creemos que sea la que suceda, pero en todo caso, preveniendo que así sea, que a los que apliquen después de la vigencia de la norma, les pidan residir legalmente en el territorio portugués por el periodo de por lo menos 3 años. Eso evitan todos aquellos que hayan presentado antes. Puede ser que no eviten el hecho de tener que cumplir con estos requisitos. Esa es la gran distinción. Es decir, todos aquellos que ya han presentado al Ministerio de Justicia su solicitud se salvan de lo anterior y quizás les quepa esto. Pero, y aquí viene la buena noticia, es que es muy probable que la Corte Constitucional no haga esta distinción entre qué es retrospectivo y qué es retroactivo, porque en todo caso el derecho está. Y sería un estirar ese argumento, el argumento de la retrospección, el decir que que esta norma sí cabe porque es tan solo retrospectiva y no retroactiva. Esa es nuestra opinión, la opinión de nuestro corresponsal y de muchos otros en Portugal. Si ese es el caso, estaremos frente a un esquema por el cual no cabrán probablemente esos requisitos. Hay que destacar lo que decíamos en un principio. El hecho de que no pase la norma no quiere decir que el reglamento deje de estar vigente. Ese reglamento sigue estando vigente. Hay un precedente que establece que es inconstitucional, pero ese precedente es solo para ese caso en concreto, no tiene una aplicación erga omnes. Es más, fue decretado por una de las 2 salas de la Corte de Porto sobre asuntos administrativos y tributarios, pero hay otra sala que podría tener otra opinión y puede ser que sí pidan, incluso ahí, en ese caso, incluso cuando la Corte decrete la inconstitucionalidad y el presidente firme por consecuencia el veto de constitucionalidad, puede ser que el Ministerio de Justicia siga aplicando, y de hecho podría hacerlo con pleno derecho, ese reglamento y siga negando las solicitudes que no tengan esos requisitos. Lo que pasaría en el caso de que se dé esa inconstitucionalidad decretada por el presidente es que el presidente, y motivada por la consulta que ha hecho la Corte y la decisión de la Corte en la que diga que si hay una inconstitucionalidad, el presidente firmará no el ejecute sobre la norma, sino el veto y la devolverá a el Parlamento. El Parlamento actualmente está disuelto desde el 15 de enero por renuncia del primer ministro por un escándalo de corrupción hace algún tiempo, no del presidente, sino del primer ministro, y el primer ministro renunció y el presidente tomó la decisión de disolver el Parlamento. Hay elecciones en marzo, estas elecciones parece van a generar un Parlamento dividido. Tendrán que primero ponerse de acuerdo en formar gobierno entre las fuerzas políticas de Portugal. Esto puede tomar su tiempo y luego verán si ponen esto en la agenda o no, si es que se ha decretado antes la inconstitucionalidad y ha habido el veto. Puede ser que además del veto demore 6 meses en ser decretado y ya esté en pleno funcionamiento el Parlamento, pero igual al llegar al Parlamento, el Parlamento no lo ponga en el orden del día o no lo ponga en agenda. Eso quisiera decir en todo caso que este proceso estará abierto por mucho tiempo y es probable que no se aplique esos requisitos, pero el reglamento sigue vigente mientras tanto. Y eso quiere decir que ese reglamento, objetado sí con ese precedente que no es erga omnes o oponible a terceros en términos jurídicos, es decir, que solo fue para ese caso en puntual de ese israelí que apeló, siga aplicándose para todos. Puede ser que el Ministerio de Justicia, sin tosudez, comience a no exigir esos requisitos, o puede ser que siga exigiéndolos y que vengan otros casos que finalmente solidifiquen este precedente y que sean tantos, o si son diversos de una sala del Tribunal Contencioso Administrativo y Fiscal, terminen por repetición de ambas salas, de un mismo criterio, o
por criterios distintos, llegando también a la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional decidirá, en ese caso no, como en el caso de la solicitud que hizo el presidente para que examine la norma respecto de si es que esa norma legal es retroactiva o retrospectiva, sino decidirá en ese caso la Corte, y recién con un pronunciamiento de la Corte, esto sería para todos y oponible a terceros, que esos textos puestos en el reglamento son textos que no debieron o no pueden estar establecidos en reglamento, sino que tienen que estar establecidos en una ley. Es absolutamente complejo, nosotros entendemos, y esta complejidad no es algo que ustedes deban decidir, incluso los abogados, sino tienen que seguir nuestras recomendaciones. Para eso estamos. Pero sí es importante, para evitar la propagación de noticias falsas, que se sepa el alcance exacto de la norma para quien quiera investigarlo, entenderlo o comprenderlo. Nosotros cumplimos con este esfuerzo de nuestra parte de enseñar la norma, de enseñar lo que está pasando y llegar a nuestra conclusión. Nuestra conclusión es, por tanto, y para finalizar este largo video ya, que se aplique lo antes posible. Los que ya aplicaron cumplan con el requisito o con nuestra recomendación, más que el requisito de sacar un NIF, un número de identificación fiscal, para poder ser parte de la cooperativa NUSIM, que podría ser eventualmente considerado por sí mismo un requisito, pero que en cualquier caso es una herramienta que nos sirve para que el requisito que sí recomendamos nosotros cumplir en caso de que comiencen a hacer estos exigidos de viajes a lo largo de la vida, tenga un contenido cultural que le haga a esos viajes, le dé capacidad a esos viajes de cumplir con el requisito. Nuestra recomendación de sacar un NIF y ser parte de la cooperativa es una recomendación que viene de esto que les explico, que es un paso a dar en este momento para todos, y no es un paso a dar aún hasta que las cosas comiencen a decidirse según todo este complejo esquema jurídico, hacer los viajes a Portugal. Si es que alguien va a viajar a Portugal o en general a Europa este verano, por ejemplo, sí es algo bueno que nos consulten cómo serán esos viajes. Nosotros recomendamos que sean viajes de 2 semanas por lo menos y que sean 2 y que tengan estos contenidos culturales que les guiaremos en su debido momento, pero no es algo que les instamos a hacer ahora, sino que si es algo que van a hacer, está bien que lo hagan de una vez dentro de estos parámetros. Finalmente, esa es nuestra recomendación, aplicar ya, sacar un número de identificación fiscal. Si es que ustedes tienen hijos menores de edad, también es momento de sacarles a esos hijos menores de edad también su número de identificación fiscal. Esto permitirá que ustedes saquen un número de identificación de la Seguridad Social, que con ese número de identificación de la Seguridad Social pidan el número de identificación de la Seguridad Social de su hijo, que ya tendrá para ese momento, según nuestra recomendación, su número de identificación fiscal, es decir, el NIF. Con su NIS, número de identificación de la Seguridad Social, sacar el NIS del menor. Eso genera una conexión, que es uno de los requisitos que establece ahora el Ministerio de Justicia a la hora de pedir a un menor de edad. Decimos que cuanto antes se haga esto es mejor, pues la interpretativa que tiene el Ministerio de Justicia de Portugal respecto a los menores de edad, esto entre paréntesis y solo para quienes tengan menores de edad y quieran después reclamarlos, de cualquier edad, dicen que mientras más larga sea esa relación y esa conexión que puedan tener esos menores de edad con Portugal, será más obvia esa conexión que reclama la ley con Portugal. También, y una vez que ustedes obtengan la nacionalidad, a aquellos que sigan siendo menores de edad, se les recomienda viajar con ustedes llevando su régimen de vacunas del Ecuador apostillado y hacerles atender, y esto solo pueden hacerlo ya cuando son portugueses. Antes de aquello no los van a atender, atenderse en un centro de salud y pedir que el régimen de vacunas de su hijo sea registrado, con lo cual podrán reclamar a sus hijos. Aquellos que tengan menores de edad entre 15 y 18 años, les recomendamos hacer ya la solicitud. Nuestra recomendación es porque el proceso puede tomar entre 4 o más años, y aquellos que están ahora en 15, en 3 años ya cumplirán los 18, podrán hacer su solicitud como menor de edad, aquellos que sean menores a esa edad, y podremos alargar el proceso en alguna medida.
el proceso de esos menores de edad, pero aquellos que estén próximos a cumplir los 18 años es imposible alargar el proceso de menores de edad y nuestra recomendación es que entren ahora junto a sus padres. Con esto pues terminamos de revisar este complejo esquema, incluido el tema de menores, y pues nuestra recomendación en los actuales momentos y en vista de los últimos movimientos de esta sentencia, este pretendido proyecto de ley, este veto a este pretendido ley, pretendida reforma de ley, y finalmente le seguiremos comunicando cualquier movimiento que haya respecto a estos asuntos jurídicos en Portugal. Les agradecemos mucho su atención.